Buenos días a todos. Lo primero que voy a hacer es presentarme. Me llamo Rocío, para los que no me conocéis. Lo segundo, dar las gracias a la organización. Es un placer compartir escenario con las estrellas de rock de la lactancia que les tenemos hoy aquí. Así que agradecida y aprendiendo mucho. Y lo tercero, agradecer a todos los que estáis aquí, que veo un montón de caras conocidas, que sois mejores profesionales y mejores personas. Así que vamos a empezar, ¿vale? Vamos a hablar, o la charla que me ha tocado a mí es la lactancia materna en el recién nacido de bajo peso. Y para dar contexto a todo esto, vamos a empezar viendo un poquito cómo está la situación. ¿La situación dónde? Bueno, vamos a empezar con la situación en España y la situación en Castilla y León. Sabemos que la tasa de natalidad, los partos, nuestros niños van en descenso. Es decir, desde hace 20 años tenemos una curva decreciente en la cual cada vez nacen menos niños. Aquí, en España, Castilla y León, incluso en la mayoría de países europeos. Pero, por el contrario, tenemos que si vemos las tasas de prematuridad, esas tasas en los últimos 20-30 años tienden a ascender, ¿vale? Causas, yo creo que todos los que estamos aquí tenemos causas y una muy clara, la edad de la madre. La edad de la madre cada vez está más retrasada para tener su primer hijo. ¿Y eso qué conlleva? Pues conlleva a que haya más tratamientos, más partos múltiples, que además haya aumentado lo que es la obstetricia y la tecnología, con lo cual en la actualidad tenemos más partos prematuros, más niños prematuros en nuestro entorno en comparación con los partos que tenemos, por ejemplo, en Castilla y León. Como dato optimista del año pasado a este, en Castilla y León hemos crecido, que es poco, pero algo es, en cuanto a partos, un 0,7%. Así que bueno, vamos en camino. Algo es algo. Para todos los que estamos aquí es importante. Y si queremos hablar de datos, para que nos hagamos una idea de lo que voy a empezar a hablar, pues más o menos el 7% de los nacimientos que hay en Castilla y León son nacimientos de niños prematuros. Este 7% es muy parecido a España, a otras comunidades, incluso a países europeos. Siempre estoy hablando de países desarrollados, no en vía de desarrollo. Y si queremos hablar de esto en números más absolutos, para que nos hagamos una idea, en el 2021, que son los últimos datos que yo he encontrado, en Castilla y León se produjeron 800 partos de niños prematuros, ¿vale? Ese es el volumen con el que vamos a jugar, entenderme la palabra, en este momento. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si vamos a hablar de recién nacidos de bajo peso, sabiendo el volumen que tenemos que saber de qué vamos a hablar. Entonces, ¿qué vamos a hablar? De este tipo de niños. Bajo peso al nacer, esos que pesan menos de 2,5 kilos, no llegan al 1,5 kg, y esto sería una clasificación por el peso. La clasificación por el peso se hizo porque antiguamente era muy complicado determinar la edad gestacional. Era más complejo de lo que es ahora. Entonces se hizo esa primera clasificación y luego tenemos otra segunda clasificación que es por el periodo de gestación alcanzada. Más o menos el bajo peso al nacer corresponde al pretérmino tardío y al pretérmino moderado, que veis ahí, desde las 32 semanas hasta las 36,6 semanas de gestación. Más o menos, siempre hay excepciones en todo, ¿vale? Entonces, sabiendo esas cifras de niños prematuros que tenemos, lo que vamos a ver es qué porcentaje de esos 800 niños van a ser esos recién nacidos de bajo peso que tenemos en Castilla y León, para ponerle un poco de contexto a todo lo que os voy a hablar. Entonces, sabemos, y es importante, que el 80% de los prematuros que nacen en nuestra comunidad van a pertenecer al grupo de prematuro moderado y prematuro tardío, llevándose la mayor parte el prematuro tardío, ¿vale? Casi un 80% de todos los prematuros moderados y tardíos. Así, en cifras, haciéndolo a grosso modo, pues tendríamos casi de los 800 unos 660 niños que serían prematuros moderados y prematuros tardíos y casi unos 530 que serían solo prematuros tardíos, ¿vale? Para hacer un poco el contexto. Vale, pues de esto es de lo que yo voy a hablar, de la lactancia en estos niños, ¿vale? Así a grosso modo. Vamos allá. ¿Y por qué nos importan estos niños? Porque tienen unas características muy peculiares, que durante la historia se han asociado, sobre todo a los prematuros tardíos, a niños a término. No se les ha dado esa importancia. Pero, ¿qué se ha visto? Se ha visto que la mortalidad y la morbilidad de estos niños es más elevada que los niños recién nacidos a término. ¿Cuánto o cómo de elevada? Para que nos hagamos una idea de la importancia de los cuidados que tenemos que dar. Pues la mortalidad infantil en estos niños es de 2 a 3 veces mayor. Ojo. Es importante. Pero si hablamos de la morbilidad, vemos que es de 6 a 7 veces superior que los recién nacidos a término. Por lo tanto, como profesionales de la salud vamos a tener que tener
saber esto para aplicar unos cuidados acordes con las necesidades de nuestros niños. ¿Qué vamos a ver también? Problemas que vamos a encontrar en estos niños con más frecuencia que los recién nacidos a término y que tenemos que estar atentos. La hipotermia. Todos sabemos que la hipotermia es la dificultad en la regulación de la temperatura corporal porque hay un desequilibrio entre la relación de la superficie corporal y la escasez del tejido adiposo. Y también hay una inmadurez de la función hipotalámica, que es la que nos termorregula. Con lo cual, esto constituye que nuestros niños vayan a tener mucho más riesgo de hipotermia una vez que nacen. Además, recordad que la hipotermia constituye un indicador de calidad en la asistencia, de nuestra atención. Si un niño se nos queda hipotérmico porque no hemos sido capaces de dar los cuidados necesarios, la calidad de cuidados que estamos dando claramente no es la adecuada. Otro de los problemas que pueden encontrar estos niños es la hipoglucemia. Todos sabemos que se origina por los bajos niveles de depósito de glucógeno, la pérdida de aporte de glucosa materna, hay una madurez hormonal y a la vez una inmadurez enzimática. Y sobre todo, y lo pongo en negrito, muchas veces se ocasiona porque hay dificultades en la alimentación. Y aquí es donde nosotros vamos a hacer hincapié. Recordaros que la hipoglucemia es 3 veces más frecuente en estos recién nacidos de los que estamos hablando que los recién nacidos a término. Por lo tanto, tendremos que estar más ojo a visor. Más problemas que ocurren frecuentemente en este tipo de niños, patología respiratoria, sobre todo el distrés. ¿Por qué vamos a tener esta patología respiratoria? Pues primeramente porque son niños inmaduros, sus estructuras no están todavía formadas, va a haber más debilidad muscular y además va a haber un déficit de la concentración de surfactante. Entonces, todo esto nos va a llevar a que pueden presentarse distrés, taquipnea y recordar también que las cesáreas selectivas, sin que haya una causa médica que las acompañe, son las causales del síndrome de dificultad respiratoria que encontramos en nuestros recién nacidos. Además, recordar también que tanto la apnea como la muerte súbita son más elevados, se dan con más frecuencia en este tipo de niños. Por lo tanto, habrá que hacer una educación a los padres para tanto prevenir la muerte súbita como hablarles de lo que son las apneas. Y otro de los problemas que se da con muchísima frecuencia, es la primera causa de reingreso en nuestros niños, es la hiperbilirrubinemia. Sabemos que es la inmadurez y el retraso en el desarrollo de las vías de conjugación hepática de la bilirrubina, pero es que además, al igual que hemos visto antes, una de las causas también de esa hiperbilirrubinemia es las dificultades en la alimentación. Y ya van 2. De nuestros problemas, 2 se nos presentan porque hay una dificultad en la alimentación de esos neonatos. ¿Qué hace estas dificultades en la alimentación? Que causan un aumento de la bilirrubina sérica y así nuestros niños pues, se nos ponen amarillos. Y de ahí que vayan a necesitar una fototerapia. Vale, entonces, visto todo esto, tendremos que saber que con todos estos problemas que se dan con mayor frecuencia de los niños que estoy hablando de bajo peso, pues nos vamos a encontrar con unas tasas de reingreso 2 o 3 veces mayores que los recién nacidos a término. Es decir, es mucho más probable que un recién nacido de 36, 34, 35 semanas que se haya ido del hospital a sus 48 horas nos vuelva a reingresar. Y si miramos esos reingresos precoces, que son los que se dan en los primeros 15 días, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de causas de ingreso van a estar relacionadas con la alimentación de nuestro neonato, ¿vale? Entonces, es imprescindible que se establezca una lactancia materna eficaz antes de que estos niños se nos vayan del hospital, porque si no, la probabilidad de que se ingresen va a ser muy amplia. Vale, ¿por qué es importante la lactancia materna? Y me voy a repetir, pero es que ya sé que todos los que estamos aquí esto lo sabemos, porque nos hemos visto todos en diferentes foros, pero vamos a recargarlo, sobre todo para estos niños prematuros, ¿vale? Primero, los componentes de la leche materna se adaptan a las necesidades individuales del lactante. No es lo mismo, ¿vale? Hay menos aminoácidos, por lo tanto va a sobrecargar menos la función renal. Hay más lactoferrina y IgA que va a favorecer el sistema defensivo de nuestro niño. Además, la especificidad de la especie va a darnos una mayor digestibilidad y absorción, va a haber mayor protección ante enterocolitis necrotizante. Es verdad que la enterocolitis necrotizante es más frecuente en grandes prematuros o prematuros menores de 32 semanas, pero bueno, va a proteger. Una mayor maduración gastrointestinal, protección frente a infecciones, va a mejorar el desarrollo cognitivo y va a tener ventajas psicológicas para la madre. No nos olvidemos de la madre en todo este proceso. Tengamos siempre el foco de atención en el binomio madre e hijo, que ya lo han dicho mis compañeros. Entonces, tenemos unas ventajas. Sabemos cómo son estos niños. Sabemos que en Castilla y León aproximadamente tenemos unos 660, 670 niños al año de este tipo, ¿no?
Pero ¿por qué tienen tantas complicaciones en la alimentación? ¿Qué les pasa? ¿Por qué no son capaces o no somos capaces de tener una lactancia materna eficaz? Pues vamos a ver las dificultades. Vamos a ver que estos niños, su boca pues puede ser más pequeña, con lo cual nos puede presentar dificultades en el agarre. Importante el agarre. Si no agarra bien, no va a mamar bien. Puede haber una mala transferencia de la leche. Están menos tiempo en alerta, es decir, pasan más tiempo dormidos, con lo cual va a costar despertarles a estos niños. Tienen periodos de sueño más largos, no van a demandar tanto como un niño a término. Estos niños van a, pues hablaba, no me acuerdo quién de mis compañeros, qué bien duerme este niño, es que descansa muchas horas. Ojo, que esto no es positivo. Esto nos puede indicar que hay un problema de alimentación y de lactancia, ¿vale? Tienen menos vigor, son niños más pequeños, con mayor tendencia al sueño. El agarre y la succión y la coordinación todavía les cuesta. Y, por tanto, va a haber un retraso en el inicio de la lactancia materna. Y ese retraso en el inicio de la lactancia materna va a comprometer la producción láctea de esa madre. Con lo cual, es un círculo. Todo nos va llevando a que no consigamos instaurar una lactancia materna eficaz. Recordad, solo así como post-it que a veces os dejáis en el ordenador, pues un post-it, que la maduración y succión y coordinación de estos recién nacidos, de cualquier recién nacido, se completa pues más o menos entre la 32 y 34. A las 32, digamos, que ya podría estar. Entonces, sabiendo todos estos datos, ¿qué ocurre cuando nace un recién nacido de bajo peso? Así, de primeras. ¿Qué ocurre? Pues ocurre esto. ¿Qué bebés, no? ¿Qué veis ahí? ¿Os parecen recién nacidos de bajo peso? ¿Prematuros? Están todos bastante divinos, ¿no? Pues esto es lo que espera una madre cuando nace un bebé. Espera un bebé, pues así, rico, sonriente, que mame. ¿No? O sea, las expectativas de la madre van a verse rotas por una realidad que en algunos casos no será tan exagerada porque el niño, bueno, pues eso dormirá bien, dormirá un poco más, será más pequeño, pero en otros casos va a ver que su hijo pues, puede tener una sonda, va a necesitar un monitor, va a tener más controles, se despierta menos. Con lo cual, ¿esto qué nos va a producir? Pues lo que va a producir a las madres, que es lo primero que van a tener, es miedo. ¿Qué ha pasado? Luego culpa, ¿qué he hecho? Preocupación, ¿qué va a pasar con mi niño? ¿Va a estar bien? ¿No va a estar bien? ¿Vale? Rechazo, uy, es muy pequeño, yo no le puedo coger. Uy, es que no le quiero hacer daño, mejor tócale tú, que seguro que a todos nos ha pasado. Entonces, lo primero que hay que hacer es hablar, informar y apoyar a esa madre, que a veces se nos olvida, ¿vale? Voy a repetir que la madre es muy importante en todo este proceso, porque lo es. Entonces, nosotros nos encontramos con unos niños, ya se ha hablado, de 32, 36 semanas de gestación, que en la actualidad la mayoría de ellos, ¿dónde van a ir? A las maternidades. Y las maternidades están pensadas en su mayoría para recién nacidos sanos. Por lo tanto, la lactancia artificial de estos tipos de niños va a suponer un reto dentro de las maternidades, porque no va a ser igual en la mayoría de los casos que el recién nacido a término. Entonces, al mostrar un comportamiento ineficaz, va a hacerse más duro, tanto para la madre, la familia, el bebé y los profesionales, conseguir una lactancia, ¿vale? Formas que vamos a encontrarnos en los niños, pues vamos a tener desde niños que no se agarran al pecho y se duermen, niños que hacen succiones superficiales y se duermen. Luego ya vamos a encontrar a niños que hacen una succión inmadura, 3, 5 ciclos, seguidos de una pausa, y luego ya nos vamos a encontrar con niños que hacen una succión madura, que se caracteriza por un ciclo de 10 a 30 succiones, y ahí no habría problemas. En los dos casos últimos, pues bueno, la lactancia se podrá instaurar de una forma eficaz sin mayor tipo de problemas. En el resto de los casos, ahora vemos qué podemos hacer. Entonces, lo que veis aquí es un algoritmo un poco rápido de qué es lo que pasa en resumen de todo esto. Un niño inmaduro, falta de tono, succión poco profunda, carácter adormilado. Tenemos a la madre al lado que tiene complicaciones, que encima a veces les separan de la madre y del hijo porque el niño es muy pequeño, porque tiene que ir a neonatología. Disminuye la secreción de los niveles de prolactina y oxitocina en el hipotálamo, por lo tanto disminuye esa producción de leche. A la vez el niño hace poca ingesta de esa leche y encima tiene más riesgo de las morbilidades que hemos visto antes. Por lo tanto, más falta de demanda, más debilidad. Por lo tanto, más retraso en la lactogénesis tipo 2. Con lo cual, lo que tenemos aquí es un batiburrillo que al final da como consecuencia una lactancia materna ineficaz. Y esto yo creo que lo hemos visto todos en cualquier maternidad de los hospitales donde trabajéis.
Y para terminar, te dicen a las 48 horas, con todo este ciclo que hemos visto, ahora ya te puedes ir a casa. Ahora ya fenomenal, pero te vas a casa y la lactancia materna no está instaurada. Y te vas a casa y no tienen ni la madre, ni el padre, ni su alrededor, ni los conocimientos, ni el soporte necesario para hacer frente a la situación que os acabo de contar. Entonces, la lactancia materna no se instaura de forma exitosa y volvemos al principio. ¿Qué pasa? Que nuestro niño reingresa, que es lo que os había contado al principio. Hemos llegado a este punto, el niño se nos va poniendo amarillo porque come poca teta y al final el niño ingresa y ya tenemos ahí el reingreso y por qué es más frecuente. Entonces, muy bien, Rocío, hablo como si fuera, ¿qué hacemos? ¿No? Me has contado la situación, fenomenal, pero como profesionales algo podremos hacer. Digo yo, ¿qué paso estamos aquí todos, no? Para ayudar a estas madres. Pues voy a aportar soluciones. No son soluciones mágicas, no hay una varita. Van a ser todas muy, muy conocidas, pero vamos a volver a insistir en ellas, ¿vale? Soluciones. Ahí veis a la chica, pues así. ¿Qué soluciones podemos aportar en este tipo de niños? Programas de educación y apoyo específicos. Observar y vigilar. Una política por escrito. Formar, y esto quiero insistir, formar y formar y formar a los profesionales. Tenemos que cualquier profesional que atienda a una madre lactante tiene que estar lo suficientemente formado para ser un apoyo y un soporte para esa madre y dar una información lo suficientemente veraz como para que esa madre se sienta confiada en ese profesional. Si no, mal vamos. ¿Vale? Y vamos a hacer una serie de prácticas que van a favorecer esa lactancia materna. Lo primero, no os voy a contar ningún secreto, ya os lo he dicho. Contacto piel con piel. Pues ya lo sabéis, ya hemos hablado de ello, la primera hora de vida, fundamental. ¿Por qué el contacto piel con piel? Porque encima nos va a evitar hipoglucemias, hipotermias. ¿Os acordáis que eran las morbilidades que tenían en mayor aumento estos niños? Método canguro. Pues tampoco os voy a contar nada, pero ¿qué hace el método canguro? Aumenta la producción de la leche. ¿Y qué teníamos en este ciclo que os he contado? Una hipoproducción de leche, con lo cual nos va a ayudar a aumentar esta producción de la leche. Además, he hablado del vínculo materno. La madre, al tener un niño que no se espera, tan bonito, tan redondito, tan vital, lo que nos va a ayudar el método canguro es que ese vínculo materno, que en algún momento podía no realizarse por ese miedo y esa angustia, nos va a ayudar a que ese vínculo materno ocurra. Va a ayudar a regular la temperatura de la madre y del bebé, que os he dicho, que hay mucho más riesgo de hipotermia, con lo cual, otra cosa que podemos solucionar. Y aparte, el método canguro lo que nos ayuda muchísimo, y además los padres te lo dicen, es que pierden el miedo a coger al niño, pierden el miedo a manejarlo, con lo cual cuando estos padres que se van a casa, que os he dicho que uno de los problemas era estas altas, van a tener mejor manejo de su bebé. Y son ellos los que van a estar en casa 24 horas, porque no nos olvidemos que en la consulta estarán 1 hora de lactancia, que en el hospital 2 días, pero que el 99% del tiempo el bebé va a estar con sus padres en casa. Y son realmente los que tienen que dar los cuidados a este bebé. Además, todo esto mejora porque nos va a bajar la ansiedad y la angustia, sobre todo materna. Una primera solución. 2 soluciones que yo creo que se hacen, antes lo hablaba con Carmela, en la mayoría de los hospitales, pero hay hospitales que todavía no. Que no se produzca una separación de madre e hijo, por ninguna circunstancia, ¿vale? A ver, por ninguna. Y me diréis, sí, si es necesario ingresarle porque el niño está inestable o la madre, por supuesto. Pero una fototerapia no es motivo suficiente para separar a la madre y el hijo. Un tratamiento antibiótico y el niño estando estable y la madre también, no es motivo suficiente para hacer una separación madre-hijo, ¿vale? Lo que sí que es importante en estos niños de bajo peso es que se les vigile con más frecuencia que los recién nacidos a término. En las primeras 12-24 horas se recomienda, pues cada 3-6 horas, valorar ciertos parámetros de este recién nacido, ir a ver cómo está, ¿vale? Segunda solución que aportamos, si quiere pasar, la extracción precoz de calostro, sobre todo cuando hay una separación madre recién nacido. ¿Y aquí qué ocurre? Que tú de repente te esperas al bebé rechoncho, ¿no?, que hemos visto antes, y ahora no le puedes poner al pecho porque te lo han separado, tu hijo estás preocupado porque se ha ido a neonatos y no sabes lo que le pasa, y encima te dicen que te tienes que sacar calostro de una forma precoz en las primeras 2 horas. Bueno, pues todo eso, si no hay una información y un apoyo a la madre, es imposible que alguien te lo acepte porque está con lo primero que le ocupa es que su hijo no está bien. Entonces, tienes que informar y apoyar para llegar a conseguir esto. No es tan fácil como ir, estrujar una teta y sacar un calostro. El proceso es mucho más largo. Porque aquí parece que en una foto lo hacemos rápido, pero esto lleva mucho tiempo. Porque tienes una madre realmente preocupada por cómo está su bebé.
Entonces, hay que explicarle el porqué de la importancia de este calostro para su bebé. Y ahí es donde nosotros aportamos la solución. Siguiente, escalas para valorar la edad gestacional. Bueno, pues escalas, pues ahí he puesto una que es Valar, pero bueno, lo que hacen es que hay una observación directa a una serie de características de ese neonato y con una puntuación le dan, de forma a veces un poco subjetiva, eso sí que es verdad, una edad gestacional. ¿Esto en qué nos va a ayudar? Pues que nos va a permitir aportar cuidados acorde con la edad gestacional del recién nacido que tenemos delante. Valoración del recién nacido, importantísimo. Si nosotros tenemos uno de estos niños que acude a nuestra maternidad, pero ya sabemos que tienen más riesgo tanto de morbilidad como de mortalidad, ojo, tenemos que estar como profesionales más atentos de estos niños. Vigilémosles. ¿Qué vamos a ver? El peso, la bilirrubina, la diuresis, la deposición, la temperatura, el tono, el color. Uy, este niño no me gusta. ¿Cuántas veces habéis oído esa frase? ¿No? Hay que vigilar a estos niños y hay que descartar pues, hipotermias, apneas, taquipneas, una alimentación deficiente. Más, información de lactancia materna. Y aquí vuelvo con lo del calostro. Es fundamental que a la madre se le dé una información sobre lactancia materna. Y como decía, creo que ha sido Silvia, adecuar las expectativas. ¿Vale? La madre tiene unas expectativas, la realidad es otra, vamos a tener que contarle la realidad. Los estados de sueño y de alerta. No es lo mismo en un recién nacido a término. Estos niños van a dormir más, van a estar menos tiempos alerta. A veces no te van a pedir las tomas, no se van a despertar. Muchas veces no van a tener signos de hambre. No vamos a poder decir, si se mete la manita en la boca, ponle al pecho, porque a lo mejor no lo van a hacer. Entonces, va a haber que contarles esta realidad de nuestros niños, ¿vale? La duración de las tomas, probablemente, si son niños que se tienden a dormir más al pecho, la duración de las tomas en nuestros niños de bajo peso van a ser más largas. Hay que informar a la madre que estas tomas de esos niños va a ser más largo. Y siempre todo con consejería, que esto ya lo hemos dicho. O sea, si tú no comunicas de una forma eficaz, da igual cuánto sepamos, porque a la madre no le va a llegar nada de lo que decimos. Lactancia materna a demanda no es ninguna solución que no sepamos. Las tomas, como bien han dicho, tienen que ser frecuentes, de 8 a 12. Ya os he contado que no tienen signos de hambre en algunos casos y que a estos niños sí que va a haber que despertarles. Estos niños cada 3 o 4 horas, si no se despiertan, va a haber que despertarles. Y despertarles a veces cuesta. Y es más, tú le vas a poner al pecho una vez que le has despertado y se te va a quedar dormido. Con lo cual, vamos a volver a entrar en un círculo. Entonces, ¿y qué hacemos, no? ¿Qué podemos seguir haciendo? Bueno, pues muchas veces este tipo de niños lo que va a necesitar es que esa madre se haga una extracción. Primero, para estimular, puesto que el niño se duerme y no consigue enganchar lo suficiente, necesitamos que la máquina haga una estimulación de ese pecho para producir más leche, ¿vale? Que ya hemos visto en el algoritmo que iba a estar para abajo. Y después, porque si el lactante no es capaz de hacer unas tomas efectivas, va a haber que suplementarle. Entonces, sí, aquí he puesto esto porque parece una tontería, yo creo que ya lo han dicho, pero es importante, ojo, los extractores y las copas, que hay tamaños de copas, que hay gente que no, hombre, los que estamos aquí yo creo que lo sabemos, pero por si no, hay tamaños de copas acorde con el pezón de la madre y si no se producen lesiones, y son lesiones muy dolorosas. Entonces, acordémonos siempre de escoger el tamaño de la copa. Y también he puesto esto porque en la experiencia no es lo mismo que se saque leche una madre con su extractor o de forma manual y le demos un biberón de 120 a que le demos un biberón de 30 mililitros. ¿Por qué? Pues tú como, si estás a dieta, si tú te pones la comida en un plato pequeño, uy, ¿cuánta comida tengo? Pero si te lo pones en un plato grande, un trozo de filete, parece que es poco. Pues visualmente a la madre le va a pasar lo mismo. Si tú sacas 10 mililitros en una extracción y te lo dan en un biberón de 120, va a estar preocupada, le va a parecer que no es suficiente, aunque lo sea para ese primer día de vida. Entonces, ojo con estas pequeñas cosas que van a mejorar. Vale, siguiente solución. Observemos una toma de lactancia materna. Y yo creo que esto lo tenemos todos, que antes lo he comentado, es el ABC. Si no observamos una toma de lactancia materna, poco vamos a poder evaluar, poco vamos a saber cómo sugerir o corregir esos problemas de lactancia. Entonces, la posición, el agarre, la actitud, las succiones, la transferencia, el pezón, todo eso lo tenemos que observar y evaluar. Si no, hablamos sin saber. ¿Por qué he puesto esa imagen? Que yo no sé si la conocéis. Para hacer observaciones de la toma, pues yo creo que todos conocemos la escala Latch, que yo creo que es la más usada. Pero es verdad que en el Gacela, que es el programa que tenemos en el hospital,
para los registros de enfermería, disponemos de esta escala que está sistematizada, consensuada y que todos podemos rellenar y que es muy parecida o mide parámetros muy parecidos a los de la escala Latch, que podemos usarla como herramienta para que todos manejemos la misma herramienta a la hora de observar una toma. Bueno, pues llega ese momento, nuestro niño está dormido, no mama lo suficiente, no tiene ganas, no tiene vigor, pues va a haber que suplementarle, como nos ha dicho antes Silvia. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues con el dedo jeringa, que veis fotos ahí, con el vasito, y si el niño necesitara una sonda nasogástrica, aprovechar los momentos, o bien que está el pecho, aunque su succión no sea eficaz, o bien el método canguro, ¿vale? ¿Con qué vamos a suplementar? Pues primera opción, siempre, 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 la leche materna, ¿vale? La de su propia madre. Segunda opción, y en eso en Castilla y León tenemos suerte, y además tenemos aquí a María, pues tenemos un banco de leche. No todas las comunidades tienen banco de leche. Pues tenemos un banco de leche en Castilla y León. La segunda opción sería leche donada. Y si no se pudiera, pues ya hablaríamos de pues una leche artificial. Valoraríamos la micción y las deposiciones. Solo recordar por encima que las micciones, un día una, 2 o 3 días, 2 o 3, es bastante sencillo. Y las deposiciones, un día una. Y luego, pues ya el mundo de deposiciones es variable y para que sean patológicos tiene que ser algo bastante más grave. Meconio, transición y definitivo, que veis ahí. No es una foto muy agradable, pero por si acaso. Vigilar el peso, y digo vigilar, no obsesionarse, como ha dicho Silvia antes con el peso, pero sí que en estos niños va a haber que vigilar el peso. El peso es el motivo de preocupación más frecuente entre los padres. Yo creo que todos lo hemos vivido. ¿Ha ganado peso? ¿Cuánto pesa? Lo primero, al nacer, ¿cuánto pesa? Y el día siguiente, cuando lo has pesado, ¿cuánto pesa? ¿Cuánto pesa? Es el motivo de preocupación más frecuente, con lo cual va a haber que informar a los padres y contarles. La pérdida fisiológica, pues ahí diferentes estudios. Es un poco amplio este mundo. Entonces, rondando el 7%, digamos que estaría dentro de parámetros de normalidad. Incluso al 10% si hay muchos líquidos en la cesárea o, bueno, ha tardado un poquito más instaurarse la lactancia materna. Pasando de ahí, bueno, pues va a haber que vigilar y ponerle una solución. ¿Qué problemas podemos tener en la lactancia? Les hemos visto. ¿Y qué soluciones podemos aportar? ¿O qué posición, por ejemplo, favorecería más que estos niños agarren y succionen mejor? Pues la de rugby, que la conocéis todos, la crianza biológica, ¿vale? Y en el caso de que no se consiguiera, se puede recomendar el uso de de pezoneras ultrafinas. Cuando fueran innecesarias, se quitarían esas tetinas. Otra vez, perdón. Y lo único que hay que tener en cuenta es que hay veces que cuando se enganchan, el enganche o las succiones son superficiales, así que habrá que vigilar. Y para eso, ¿qué tendremos que hacer? Pues observar una toma. Si es que esto es todo el rato el ABC. Y el alta a domicilio. Sí que es verdad que si veis datos de lactancias maternas, salen del hospital con lactancia materna y en el camino, cuando llegan a casa o días después, estas lactancias se pierden. Ya esto propio mío, yo creo que es que como no tienen el apoyo necesario, no saben, al final recurren y dicen, pues mira, cojo biberón y ya está, que esto es demasiado complejo, ¿vale? Entonces, habrá que hacer un plan de alimentación. Va a haber que contar a la madre, el padre, el personal que se esté dedicando a la alimentación de nuestro neonato. Oye, ¿cómo vamos a suplementar en el caso de que haya que suplementar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y ese plan comunicárselo o hacérselo saber al resto de profesionales que le van a atender. No tiene mucho sentido que lo sepa solo la madre, el padre y una persona. Si le van a atender más profesionales, enfermeras, matronas, ginecólogos, todas las personas que están incluidas en esa lactancia materna tienen que seguir el mismo paso o el mismo plan que se ha establecido. Seguimiento, pues en 1 o 2 días tras el alta, ¿vale? En estos niños. ¿Por qué? Por los riesgos que hemos dicho de reingreso y de una alimentación ineficaz. Volvemos otra vez al principio. Y atención primaria. Para mí, atención primaria juega un papel fundamental a la hora de establecer una lactancia materna eficaz en estos niños una vez que salen del hospital. Un buen control y seguimiento por la persona que corresponda en atención primaria, cualquier profesional que sepa, va a conseguir una lactancia, pues eficaz, digamos, y satisfactoria para todas las partes. Entonces, es muy importante que haya una coordinación con el equipo del hospital, que de alguna manera lo que se ha hecho en el hospital le llegue a atención primaria y cuando ese niño y esa madre lleguen, el médico, la enfermera, la matrona, que vaya a hacerse responsable de esa lactancia materna, sepa todo el proceso que ha vivido. Porque si no,
no sirve para nada. Revisión 24-48 horas, un control semanal de peso hasta las 40 semanas o hasta garantizar un buen crecimiento. Esto dependiendo. A veces se hace en atención primaria, a veces se hacen consultas de neonatología. Cada organización de cada sistema es diferente. No nos olvidemos que cuando llega la atención primaria hay que seguir con lo anterior, es decir, promoviendo la lactancia materna. Viendo a ver si realmente si están sacándose leche, cómo funciona el extractor de la leche, si están haciendo el método canguro en casa o no y seguir promoviendo ese método canguro. Es decir, todo lo que en el hospital le hemos dado importancia, en atención primaria y en su casa, tiene que seguir la misma importancia. No puede haber de repente una pared y aquí una cosa y aquí otra. Tiene que haber una continuidad de cuidados para ese niño y esa madre. ¿Vale? Y luego, por supuesto, seguimientos de problemas pulmonares, neurocognitivos a largo plazo, porque estos niños tienen más riesgos. Y por último, la familia. La familia es importantísima. La participación de la familia en los cuidados del recién nacido es fundamental. Apoyo, educación, asesoramiento por profesionales formados, siempre. Y siempre que lees cualquier guía, lo que te pone es profesionales que estén formados en lactancia materna. Y una de las cosas que yo creo que aquí cojeamos mucho en todo el sistema sanitario de España, bueno, Castilla y León, no me voy a meter en el resto, en las últimas recomendaciones de la OMS del 2022 lo aconsejan de forma fuerte la visita domiciliaria. Y yo no sé si vosotros tenéis esa opción o la realizáis, pero yo, por la experiencia que tengo, hay pocas visitas domiciliarias a esa puérpera y ese recién nacido en su casa. Y sí que estaría bien empezar a implantar estas visitas domiciliarias en vez de en las consultas a las 24-48 horas. Y todo esto que os he contado no se puede transmitir ni hacer llegar a la madre si no lo hacemos desde una comunicación eficaz, sabiendo que lo más importante de la comunicación es escuchar lo que no se nos dice y que necesitamos una escucha activa centrada en la madre. Por mucho que sepamos, si no somos capaces de comunicar a la madre todo lo que os estoy contando y las soluciones que vamos a poner, no nos va a valer de nada. Así que con esto os dejo y espero que os haya gustado.